¿Qué tal amigos? Soy el doctor Eduardo Márquez, coordinador del Grupo de Trabajo en Diabetes de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Y esto es Diálogos en Diabetes. Los invitamos a que se unan para platicar sobre todas las dudas, los tópicos, las controversias que existen en esta enfermedad. En esta serie vamos a conmemorar el Día Mundial de la Diabetes siguiendo el tema fundamental de este año en esta celebración global que es Conoce tu riesgo. Y sin más, vamos a conocer el riesgo en una entidad por demás interesante. Y hoy nos acompaña otra participante del grupo de trabajo en diabetes por demás destacada, la doctora Cristina García Ulloa. Ella es endocrinóloga del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cristi, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Lalo, por la invitación a estar en este espacio. Sí, bueno, uno de los temas que más nos preocupan y que también le preocupa a la gente, no solamente a los que nos dedicamos a esto, es la diabetes y el embarazo, la diabetes gestacional y la mujer que vive con diabetes y que decide embarazarse. Es un complejo fenómeno que en ocasiones resulta difícil de entender y a veces difícil de tratar. Pero para este fin, creo que lo más importante sería definir, Cristi, para las personas que no viven aún con diabetes, cuáles serían los factores de riesgo que pueden llevar a que su embarazo curse con esta entidad y cómo identificarlos. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, muchas gracias. De hecho, antes de dar respuesta a esta pregunta, creo que sí es muy importante hacer la aclaración de que es un poco diferente tener diabetes y embarazarse a una persona que efectivamente, pues en realidad tiene estos factores de riesgo, llega al momento del embarazo todavía sin el diagnóstico de diabetes, pero por muchos cambios hormonales que se van dando, pues por hormonas placentarias durante el embarazo es que desarrolla diabetes. Entonces, en ese momento es una diabetes gestacional, la cual la característica es que en cuanto nace el bebé, pues en teoría debería regresar a la normalidad de ese metabolismo de la glucosa. Y obviamente tiene mucho mayor riesgo de en un futuro desarrollar ya diabetes tipo 2 como tal. Pero bueno, hablando justamente de estos factores de riesgo para tener diabetes gestacional, pues son prácticamente los mismos que cuando vemos a una persona en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, que es tener pues sobrepeso, obesidad, el tener la carga genética, el tener ya desde antes una glucosa alterada de ayuno o que tengan estos factores de prediabetes, ¿no? Que incluso clínicamente los vemos con este oscurecimiento en el cuello, con estas verruguitas que van saliendo, aumento en el perímetro de la cintura, que los triglicéridos ya estén elevados. Y obviamente tiene mucho que ver pues la alimentación que se esté llevando desde antes del embarazo, el realizar ejercicio, algunos medicamentos que se tengan que tomar previamente durante el embarazo. Por eso es que es muy importante que pues lo ideal sería que el embarazo pues fuera planeado, ¿no? Para poder llegar en las mejores condiciones a ese momento del embarazo para que el bebé tenga todo este ambiente pues lo más sano, lo más nutritivo, lo mejor posible para que todo el embarazo se dé de manera correcta. Otro de los factores de riesgo también muy importantes es que a lo mejor son mujeres que ya están en el segundo o tercer embarazo, pero si previamente tuvieron ya esta diabetes gestacional, pues pueden tener un segundo o tercer embarazo también con diabetes gestacional, o a lo mejor si no se hicieron estudios durante ese embarazo, pero si ese bebé previamente, un bebé nació con más de 4 kilos al nacer, pues es muy probable que en el embarazo del hermanito, pues ese sea un embarazo también con diabetes gestacional. Entonces, bueno, son varios factores de riesgo, pero así muy particular considerar en este caso a las mujeres que si podemos llegar en las mejores condiciones, disminuir los factores de riesgo que conocemos muchísimo para la diabetes tipo 2, pues el embarazo va a ser mucho más saludable y el bebé se va a desarrollar y nacerá con mucho mejores características. Lalo, y quisiera preguntarte, ¿qué tan seguido hay que dar seguimiento a estas mujeres después de que nace el bebé? ¿Qué tan seguido tenemos que estarlas evaluando? Muy interesante y creo que esta diferenciación que haces entre una persona, una mujer que vive con diabetes y una mujer que adquiere la diabetes durante la gestación es fundamental para definir cuáles son los objetivos,
cuáles son las metas en cuanto a control y cuál es el patrón de conducta de tratamiento. Lo primero que hay que hacer es, una vez que se cursa con el embarazo, una vez que, siguiendo tu pregunta, que nace el bebé, habría que, en diabetes gestacional, que definir si esta mujer retorna a su control metabólico adecuado, sus niveles de glucosa habituales, o si permanece alta. Entonces, es muy importante que la consulta post nacimiento del bebé sea durante las primeras 4 a 6 semanas para estimar el riesgo. Y dependiendo del riesgo, de la calificación de riesgo, en esta serie estamos hablando sobre todo de cómo calificar mi riesgo. Los riesgos son individuales, de tal suerte que, de acuerdo al punto donde haya quedado, sería planear la evaluación posterior para disminuir la carga de las complicaciones que tiene el metabolismo en cuanto a la glucosa. Volver a tener una dieta adecuada, planear el ejercicio, revisar las medicaciones que tiene, si existe alguna otra patología y buscar nuevamente el control de todos los niveles para evitar la progresión a diabetes o tratarla de manera temprana en el caso de que permanezca después del embarazo. Pero Cristi, y para cerrar esta charla, yo quisiera que nos dijeras cómo identifica una persona una diabetes gestacional. ¿Cómo le hace, bueno, el médico y la persona que acude a su control prenatal, cómo le hace para definir cuando pasó a niveles de diabetes gestacional? Claro, pues bueno, lo que pasa es que los síntomas pueden parecerse entre una diabetes que está presentándose o incluso por los mismos síntomas del embarazo, porque puede dar mucha más hambre, puede dar más sed, van más frecuentemente al baño. Entonces son síntomas que no se sabe bien, ¿no? Si son del embarazo per se o si son por una diabetes. Entonces aquí lo que es muy importante es, en primer lugar, reconocer que tenemos estos factores de riesgo, poder hacernos estudios de laboratorio y el mejor estudio que tenemos es realizar una curva de tolerancia a la glucosa, que esta se realice entre la semana 24 y 28 del embarazo y es un estudio muy sencillo, es una curva que solamente dura 3 horas. Teniendo ya esos resultados hay que acudir con nuestro médico pues para ver cada uno de esos valores y poder tener un diagnóstico ya mucho más certero y definitivo. ¿De acuerdo? Y yo nada más quería cerrar esto para decirle, si usted está viviendo esta condición, hay que recordar que tenemos un espacio mucho más corto para llegar a las metas. Tenemos solamente de 38 a 40 semanas para alcanzar los objetivos. Los criterios de control en diabetes y embarazo, sea cual sea la modalidad, son más estrictos. Que pretendemos que estén prácticamente igual que una persona que vive sin diabetes, de tal suerte que las visitas a su médico tratante, sea endocrinólogo, internista o el médico general, deben de ser por lo menos mensuales en este caso, y no hay mucho tiempo para la permisividad. Si hay descontrol, hay que ir subiendo los elementos de tratamiento, sean farmacológicos o no, porque aquí no hay momento para perder. Hay que ser extraordinariamente disciplinados en este proceso de las dos partes, tanto del médico como de la paciente. Cristi, ¿algún mensaje final que quieras dar para nuestro auditorio? Que pues bueno, justamente en mujeres con diabetes gestacional hay que recordar que nosotros somos muy importantes para tener este control, pero estamos también hablando de un bebé. Entonces, con mayor razón hay que ponernos a trabajar, llevar un buen plan de alimentación, el ejercicio y no tener miedo al tratamiento con metformina o incluso con insulina, porque son muy seguros en el embarazo y aquí lo importante es la seguridad del bebé. Totalmente. Muy bien, pues a nombre de la doctora Cristina García Ulloa, del Grupo de Trabajo en Diabetes, soy el doctor Eduardo Márquez y le damos las gracias por haber estado en de nuestros programas de diálogos en diabetes. Hasta la próxima. Gracias.